Trump y Netanyahu lo hicieron de nuevo. Su complot para cambiar el mundo no está decepcionando, porque quizá hayas notado que Irán y Venezuela están dominando los titulares en este momento y con razón. Estas dos historias, la revolución en Irán contra la República Islámica y la detención del presidente de facto Maduro en Venezuela, parecen desconectadas, pero en realidad son una y la misma. En este momento, mientras hablamos, imágenes de Khomeini están siendo quemadas en las calles de Teherán. Venezolanos en todo el mundo celebran la posible caída de la dictadura que les robó el futuro a su país. Estas historias de valentía y esperanza son emotivas, pero hoy no hablaremos de eso. Nos guste o no, estos eventos y las próximas semanas cambiarán drásticamente el mundo. El Medio Oriente no volverá a ser igual. Si te preguntas cómo Maduro, líder de un cartel de drogas en Venezuela, se conecta con nosotros en el Medio Oriente, pronto lo descubrirás. Esta es una historia de drogas, petróleo y maldad que llega a su clímax. Esto es JNS Televisión, vamos a sumergirnos. Como siempre, para llegar al fondo de la historia hay que seguir el dinero o, en este caso, el petróleo. ¿Y qué mejor lugar para empezar que la capital petrolera del mundo? Venezuela, un país tan rico en recursos que cuesta creer su situación actual. Permíteme llevarte de regreso a la década de 1920, cuando se descubrieron enormes cantidades de petróleo, convirtiendo rápidamente a Venezuela en la envidia de Sudamérica. En 1950 tenía el cuarto Producto Interno Bruto per cápita más alto del mundo. Con tanto petróleo, ¿por qué enfocarse en otra cosa? Importaban casi todos sus alimentos y productos, lo que llevó a que su propia agricultura y manufactura se marchitaran. Como sabemos por la historia de Israel, esto es muy problemático. Para 1970, los precios del petróleo suben y Venezuela se vuelve cada vez más rica. ¿Por qué suben los precios? Bueno, tras la guerra de Yom Kippur en Israel, los países árabes del Medio Oriente, principales productores de petróleo, decidieron castigar a Occidente con un embargo petrolero. Los precios se cuadruplicaron de inmediato y Estados Unidos notó que los países de Medio Oriente podían afectar mucho su economía. Buscaron proveedores más seguros y recurrieron a la mayor reserva de petróleo del mundo que tenían cerca. Luego, la revolución iraní hizo que los precios del petróleo subieran aún más, ya que más países dejaron de comprarle petróleo a Irán. Venezuela prospera, pero se volvieron codiciosos. Al gobierno no le gusta que otras empresas se estén enriqueciendo con su petróleo, así que para quedarse con las ganancias, las expulsan, compran su equipo y nacionalizan la industria petrolera. Crean una empresa llamada Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, y por un tiempo esto funciona bien. Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, se manejaba como un negocio profesional. Mantuvieron a sus antiguos gerentes e ingenieros, y el gobierno en su mayoría los dejó hacer su trabajo. Era reconocida mundialmente como empresa energética líder, pero años después el precio del petróleo bajó notablemente. Esto se debió a varios factores, pero uno clave fue que los países occidentales invirtieron miles de millones en buscar sus propios recursos, lo que aumentó la oferta de petróleo. Además, Arabia Saudita decide que es momento de vencer de nuevo a la competencia de Medio Oriente. Recuerda, Arabia Saudita e Irán son enemigos acérrimos, y para lograr esto, bajan sus precios drásticamente. ¿Ves? Siempre volvemos al Medio Oriente. Los países occidentales suelen menospreciar esta zona, aunque gran parte de la economía mundial depende de ella. No solo por los recursos, sino también por su ubicación, mares y rutas comerciales. Por eso Estados Unidos insiste en mantener el control y la paz en esta región. El constante cambio en la demanda y la oferta hizo que la economía de Venezuela comenzara a colapsar, y la gente enojada y pobre está furiosa con el gobierno por esto. Como suele suceder, esto eventualmente lleva a una revolución que trajo al infame Hugo Chávez. Ahora, el petróleo de Venezuela es denso y pesado y se necesita maquinaria muy específica para extraerlo. Una de las primeras decisiones de Chávez fue obligar a los expertos extranjeros a entregar el 51% de sus acciones al gobierno o ser expulsados. Pero realmente necesitan expertos para administrar su petróleo, así que estas entidades extranjeras decidieron irse, y esto llevó a un enorme problema de gestión. Verás, cuando un gobierno recibe dinero de una fuente, a menudo no invierte las ganancias en el sistema para mantener el petróleo, sino que las usa en elecciones y en sus propios intereses personales. Si no inviertes en maquinaria petrolera, se deteriora. Si no inviertes en quienes la administran, también es un problema. Cuando los puestos importantes en el sector petrolero se otorgan a personas leales políticamente en lugar de a expertos, la incompetencia se vuelve común.
En 1999, Chávez asume el poder democráticamente, cambia la constitución y pronto se convierte en dictadura. Estados Unidos permaneció como socio comercial. Tras un golpe de Estado que derroca brevemente a Chávez, Estados Unidos reconoce de inmediato a los nuevos líderes y Chávez queda convencido de que ahora es su enemigo. Y los acuerdos comerciales terminan. También expulsa a sus agencias de inteligencia, lo que lleva al inicio del monstruo del narcotráfico que ahora conocemos como Venezuela. Estados Unidos los sanciona como castigo, pero esto no tiene el impacto esperado. Chávez se da cuenta de que va a necesitar nuevos aliados y recurre a Rusia, que está feliz de apoyar a Venezuela. Convenientemente, junto a Estados Unidos, los rusos ahora tienen fuerzas militares muy cerca de Estados Unidos. Chávez gobernó hasta su muerte en 2013, cuando Maduro, nuestro héroe, asume el poder para expulsar su régimen. Estados Unidos volvió a sancionar el petróleo venezolano, negándose también a prestarles dinero. De nuevo, recurren a otro enemigo de Estados Unidos y esta vez no es otro que China. Beijing le prestó a Venezuela 60.000 millones a cambio de petróleo durante 20 años. Muy rápido, dos de los principales enemigos jurados de Estados Unidos tienen acceso directo a Venezuela justo en la puerta de Estados Unidos, y esto es algo de lo que los estadounidenses ahora están muy conscientes. No olvidemos que durante este tiempo también se están acercando a Irán. A inicios de los 2000, ambos países eran los mayores proveedores de petróleo y esperan continuar así. Para lograrlo, idean un plan para aumentar los precios del petróleo y rápidamente se convierten en socios económicos. En 2005, con el nuevo presidente de Irán, la República Islámica descubre que comparte más que solo petróleo y dinero. Ambos tienen un enemigo en común y planean unirse para vencer al imperialismo, es decir, Estados Unidos. Además, inicia su vínculo con las drogas. Verás, ambos países tienen problemas con la producción de petróleo y están buscando otras formas de ganar dinero, mucho dinero. También buscan poder y las drogas son una forma eficaz de obtenerlo. Venezuela puede producir muchas drogas, pero le cuesta distribuirlas en África y Medio Oriente. En esto también se beneficia Irán, la República Islámica. Hezbollah, la organización terrorista de Líbano, es famosa por lanzar cohetes a Israel, pero en realidad es el mayor cartel de drogas de Medio Oriente. No es solo sobre drogas, sino sobre acceso. Por años, informes de inteligencia advierten que Venezuela entregaba pasaportes oficiales a operativos de Hezbollah. Esto implica que terroristas podrían llegar a México y cruzar a Estados Unidos disfrazados de refugiados venezolanos. Derrocar a Maduro no solo frena las drogas, también elimina células durmientes que amenazaban al mundo occidental. Me adelanto, volvamos a 2020, cuando Estados Unidos los debilitó con sanciones y buscaban soluciones. El petróleo de Venezuela es espeso y difícil de extraer, e Irán tiene demasiado petróleo ligero y falta de dinero, así que empiezan a intercambiar bastante rápido. Venezuela acumula miles de millones de dólares en deuda con el IRJC, pero las relaciones exteriores no son realmente donde Venezuela tiene un problema real. Durante todas sus aventuras externas ha destruido su país. La gente muere de hambre, exiliada y ejecutada. Bajo un régimen brutal, la antigua perla de las Américas es ahora un país sin Dios. Maduro lo controla con mano de hierro y manipula elecciones para seguir en el poder. Tiene competencia como María Machado, ganadora del Nobel de la Paz, quien lucha contra él, pero debe esconderse. Como resultado, en 2020 hubo uno de muchos intentos de golpe de Estado, que fracasa y hay poca esperanza para el país, para el pueblo de Venezuela. Hasta hace unos días, cuando Trump de repente anuncia que ha liderado con éxito una operación como nunca antes se había visto en el mundo, Maduro, con 150 aviones, es capturado en medio de la noche y llevado a Estados Unidos. Y eso nos lleva al día de hoy. Ahora retrocedamos un segundo porque ya hablamos de Venezuela, su historia y la caída hasta donde está ahora. E incluso mencionamos un poco la relación entre Irán y Venezuela. Aún no entendemos por qué estos eventos están tan correlacionados. Hasta 1979, Irán era la joya de Medio Oriente. Aquí también hay mucho petróleo. Controlaban Medio Oriente y la mayoría del gas de la región. El Shah, un rey muy americanizado, occidentalizó Irán. La historia no es tan simple. Mientras las élites se enriquecen, los pobres y tradicionales en Irán sufren. Hay quienes rechazan la occidentalización o modernización en el país. Querían recuperar sus antiguos valores. Entra el Ayatolá Jomeini desde el exilio. Él envía casetes predicando un mensaje sencillo:
El Shah es un títere de Occidente y debemos regresar a nuestras raíces. Él le da al pueblo un lenguaje espiritual para su enojo político. En 1979, una revolución maligna cambia el país tras un incendio en un cine, por el que ambos bandos se culpan. Los fanáticos se rebelan contra el Shah, quien huye del país. Ahora nace la República Islámica. Toma nota del nombre, no la República iraní, sino la República Islámica. Jomeini, convencido de que es la palabra de Dios en la tierra, busca convertir a Irán en una república islámica y transformar el mundo en un estado islamista bajo la ley Sharia. Ahora, como en la mayoría de las revoluciones, necesitas un enemigo contra quien luchar si quieres mantener viva una revolución. Con el Shah fuera, era momento de reavivar en Irán el espíritu revolucionario. Ser líderes islámicos que conquisten el mundo implica luchar contra los infieles. El principal enemigo, Occidente. ¿Y quién es el títere de Occidente en Medio Oriente? Bueno, nada menos que Israel, por supuesto. Ahora solo agreguemos a esto un poco más de drama. Los chiitas y sunitas han competido por la corona islámica durante mucho tiempo, y los sunitas en Arabia Saudita y Egipto tienen mucho más poder que la minoría chiita iraní. Irán busca superar a Arabia Saudita liderando la ofensiva contra Occidente, especialmente Israel. Para lograrlo, extienden sus tentáculos por Medio Oriente, tentáculos ya conocidos por nosotras. Tenemos a los hutíes en Yemen, un brazo terrorista chiita en un país mayoritariamente sunita, que controla los mares. Tenemos milicias iraquíes, pero principalmente Hezbollah se convierte en su mayor éxito. Como mencionamos antes, Hezbollah no solo lucha por Líbano, solo hay que mirar los mapas. Hezbollah en Líbano es clave porque dio a Irán acceso al mar. Podemos hablar más de eso después. Por eso la toma de Siria fue tan relevante. Con la caída de Siria, Irán pierde su ruta comercial. Esto es algo reciente, desde la eliminación de los Vipers y Estrala. Hezbollah funciona como un gran cartel de drogas. Los países drogados son más fáciles de controlar y las drogas generan dinero. Esto es una gran parte de cómo surgió la relación con Venezuela. Las drogas son esenciales, ya que el petróleo no es algo que ahora puedan vender tan fácilmente debido a las sanciones, etc. Necesitan dinero. Irán, responsable de gran parte del terrorismo en Medio Oriente, ha sido fuertemente sancionado. Para evitar esas sanciones, Irán decide ser autosuficiente, pero su plan tiene una falla. No tienen mucha agua y cultivar requiere mucha. Lástima que no sean amigos de Israel. Nosotros tenemos toda la tecnología que necesitarían. En cambio, intentan evadir las sanciones usando una flota fantasma. Son cientos de petroleros oxidados y sin seguro que apagan sus rastreadores sistema de posicionamiento global para navegar como fantasmas por el océano. Contrabandeando petróleo a China y Venezuela porque no les está permitido venderlo. Irán usa Venezuela como un puerto de contrabando. Y ahora, con Estados Unidos interviniendo y sacando a Maduro, efectivamente hunde la capacidad de Irán para mover cosas por el mundo y sacar su petróleo. Sin Venezuela como refugio, la ruta de contrabando de Irán se vuelve inútil rápidamente. La obsesión de la República Islámica por destruir a Israel y destinar recursos a esa lucha causó desorden y el colapso económico del país. En 1979, el rial iraní valía 70 por dólar. Ahora supera el millón. La inflación es extrema y, como era de esperarse, a los iraníes no les agrada. Han intentado derrocar al régimen varias veces. En noviembre de 2019, el gobierno triplicó el precio de la gasolina y mató a miles de manifestantes. Cientos de ciudades estaban en llamas. Usaron ametralladoras y cortaron el internet durante una semana para que no salieran videos. Demostraron que prefieren masacrar a su gente para seguir en el poder. En 2022 ocurrió la revuelta de las mujeres cuando ellas empezaron a descubrirse el cabello. Ellas también pagaron el precio. La Guardia Revolucionaria Islámica perdió en parte a la generación joven, pero aún así ejecutó a cientos, llevándonos al presente. La guerra de 12 días entre Israel y Estados Unidos para destruir sus armas nucleares desestabilizó rápidamente a la República Islámica. Ellos mantienen la guerra con Occidente como su única opción. Sin embargo, en estos 12 días de conflicto, la gente protestó en las calles, algo que los medios no cubrieron. Después de eso, 1.500 personas fueron ejecutadas por sospechas de estar asociadas con la guerra, a menudo en la mañana y en público, para que al ir a trabajar la gente viera a los traidores colgados, ¿ves? Mientras la situación empeora en Irán, intensifican sus esfuerzos para dañar a Israel y revivir la revolución. Pero lo que sucede en realidad es que el agua se seca por completo debido a las sanciones, con la esperanza de escapar de esas sanciones.
Tras años intentando cultivar su comida, fracasaron y contaminaron tierra y agua. El aire está contaminado, la comida escasea, la tierra se hunde y agrieta y la gente está harta. Llevamos 10 días en esta revuelta. Huele diferente. Ahora hay videos en línea, así que el IRJC no logró cortar el internet. Hasta el quinto día lograron empezar a matar civiles, algo que antes ocurría de inmediato en disturbios. Pero aún no respondemos la pregunta principal. ¿Qué tiene que ver la revuelta en Irán con la captura de Maduro? Porque según Trump, estos dos hechos están directamente relacionados, y tiene razón. Verás, cuando pensamos en la caída de la República Islámica, lo vemos como un cambio de régimen para Irán. No nos damos cuenta de las enormes repercusiones que esto tendrá para todo el Medio Oriente. También pensamos en derrocarlos como una acción militar. Pero lo que este episodio debería haberte mostrado es que asfixiar una economía es casi igual de efectivo. Eliminar al liderazgo del narcotráfico en Venezuela no solo trae cosas buenas para las Américas, también sofoca las drogas y el dinero que se envían a la República Islámica, les corta el aire a sus tentáculos. Sin contar los miles de millones que Venezuela debe a Irán y que Khomeini exige pagar, temiendo la caída de Maduro. Ese dinero era clave para la Guardia Revolucionaria Islámica, además de que Estados Unidos controlaba las mayores plataformas de gas. De repente controlan el petróleo que pueden enviar a donde quieran, pueden decidir el precio, y de repente nuestros principales enemigos se quedan sin su petróleo, sin su ventaja competitiva. China importa el 80% de su petróleo de Venezuela, ya no más. Rusia también se verá afectada. Y otra ganadora, Arabia Saudita. Durante años, Arabia Saudita ha estado librando una guerra de precios contra Irán y Venezuela, quienes constantemente intentaron socavar el dominio saudita en el mercado petrolero, al sacar a Venezuela e Irán del juego. Trump acaba de darle a los sauditas una gran victoria, y más vale que creas que va a usar eso como ventaja. Trump es el negociador. Ahora puede decirles a los sauditas, eliminé a su competencia y aseguré su economía. Es momento de que firmen el acuerdo de paz con Israel, la misma paz que menciona Trump. La República Islámica está acorralada y su socio de petróleo y drogas ya no existe. Su gente se está rebelando, sus armas nucleares están fuera de servicio, sus proveedores están en pánico, no tienen acceso al dinero. Estados Unidos ha declarado públicamente que si siguen ejecutando manifestantes como lo están haciendo, intervendrán. Y en este momento, Khomeini está planeando una ruta de escape hacia Moscú. Así de mal están las cosas tras lo ocurrido con Maduro. Deben creer en las amenazas de Trump. Si cae la Guardia Revolucionaria, el Medio Oriente será muy distinto. Trump fue serio al decir en Año Nuevo que buscaba paz este año, pero está muy lejana. Aún no llegamos a ese punto, pero es probable que estas jugadas cambien el mundo drásticamente. La economía del petróleo está cambiando rápido. Trump juega ajedrez con los grandes fuera de Venezuela y Medio Oriente. Los tiempos cambian rápido. Recemos para que todo termine en paz pronto. Claro que esto afecta a Israel. El fin de la IRGC lo cambia todo para nosotros. No creo que sea coincidencia que ocurriera tras el viaje de BB. Piensan en grande y a futuro. Toman decisiones valientes para cambiar y eliminar el mal. Ellos juegan ajedrez y nosotros solo observamos. Es probable que haya intervención israelí en Irán, que Trump habría aprobado en las reuniones. La IRGC no guardará silencio aunque estén debilitados. Dicho esto, vivimos tiempos históricos y asombrosos. Haberlos estrangulado por completo en todos los frentes, interna, externa, financiera y militarmente, es increíble comparado con nuestra situación de hace unos meses. Viviendo con una amenaza nuclear extrema y el panorama de Medio Oriente cambiará drásticamente. Ya no se enviará dinero al terrorismo. El acceso es por Siria, Líbano, Irak y Yemen. ¿Qué implica esto para el futuro? No lo sabemos, pero Venezuela estaba permitiendo a Irán, y que Irán sea aislado por Venezuela ahora significa el fin de este régimen terrorista, ¿verdad? De hecho, podría estar a la vuelta de la esquina. Se está dando un ejemplo al mundo de cómo lidiar con el mal. Y sí, muchas personas están demasiado perdidas para verlo y apreciarlo. Como estos idiotas en Estados Unidos que están esperando y rezando para salvar a Venezuela de las personas que quieren venir y colonizarla. Afortunadamente no es nuestro caso. Nosotras vemos esto como es. Reconocemos la importancia de estos eventos y agradecemos el fuerte liderazgo. Soy Iraque y nos vemos pronto.